Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre la estadística descriptiva. El día de hoy vamos a tener una serie de datos y vamos a poder construir un histograma, un polígono de frecuencias y una ojiva. También, además, vamos a poder calcular la desviación estándar a través de dos fórmulas equivalentes que he incluido en este documento de Excel. Aquí tenemos en la parte superior izquierda, tenemos los 30 datos aleatorios, bueno, tomados de, supongamos, ciertas edades. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una tablita de clases, que justo es la que tengo debajo de ellos en títulos amarillos, y vamos a poder construir las clases. En este ejemplo vamos a usar 5 clases, entonces por aquí voy a anotar los datos con los que vamos a ir contando. Vamos a formar 5 datos con 5 diferentes colores. Vamos a identificar su frecuencia en estas clases. Vamos a construir los límites exactos de clase, los puntos medios de clase y su frecuencia acumulada. Con estas columnas vamos a ser capaces de construir las gráficas que tenemos que hacer. Y entonces, pues vamos a empezar. También aquí incluí otra segunda tabla a la derecha, una vertical, donde ya he ordenado los datos del menor al mayor, y con esta tabla vamos a poder construir o calcular la desviación estándar por estas dos formulitas que tenemos aquí en forma de imagen. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera tabla. Entonces, como diseñadores o analistas de datos, pues lo que necesitamos es construir 5 clases, 5 barritas en el histograma, 5 categorías, digamos, para nuestros datos. Entonces, eso es lo que tenemos por default. Nosotros vamos a ser capaces de poder diseñar el ancho de cada barra o de cada categoría y el espacio incluso entre ellas, ¿verdad? Es como la parte subjetiva, la parte fina de cada analista de datos. Bien, pues lo primero que hacemos es identificar el número máximo en nuestros 30 datos que tenemos aquí en la parte superior izquierda. Y pues como son 30 datos, la verdad es que es un ejemplo académico, numérico, muy, muy didáctico. Bueno, eso se intenta eh, para que se vea el procedimiento de cómo lo vamos a realizar. Este ejercicio lo podemos desarrollar ya sea en papel, en la libreta, o bien de esta manera en Excel. Lo hacemos aquí en Excel para tratar de que los cálculos sean correctos y estar verificando que todo sea correcto en cuanto a lo numérico. Pero obviamente ya un analista de datos a veces maneja un volumen mayor de información, y también se puede escalar a esos volúmenes de datos. Entonces, este ejemplo es académico, pero puede ser útil para la gente que quiera realizar análisis más profundos. Muy bien. Bueno, entonces identificamos fácilmente de manera incluso manual, de vista, el número máximo. Existe por ahí una formulita en Excel para identificar el máximo y el mínimo. Aquí lo vamos a hacer a ojo. Entonces identificamos que el máximo es el número 18 y el mínimo es el número 9. Lo registramos y determinamos el rango restando el máximo del mínimo. Entonces, eso sí lo vamos a hacer con formulita. También lo podemos hacer manual, pero aquí lo voy a hacer con formulita para que nos vayamos familiarizando con el uso de las fórmulas en Excel. Posteriormente, calculamos lo que en clase vimos como la amplitud o el delta que teníamos por ahí, que va a ser nuestro ancho de las barritas en el histograma o en la gráfica de barras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a dividir con una fórmula de Excel, vamos a dividir nuestro rango entre el número de clases que ya tenemos aquí, y nos da un aproximado de 1.8. Y aquí la sugerencia es redondear. Bueno, es dependiendo de los datos, obviamente. Miren, aquí tenemos datos, 30 datos que tienen son enteros, son datos enteros, y bueno, no hay números decimales. Entonces,
el delta o el ancho de la barra en los histogramas, pues lo podemos hacer un entero. En este caso, el entero más cercano al 1.8 es el 2. ¿De acuerdo? Entonces podemos definir el ancho de nuestras barras como el 2. ¿Ok? Con ese ancho, entonces nosotros vamos a ser capaces de ordenar las clases de el mínimo, y ir sumando 2. Entonces, 9 más 2 serían 11, luego 11 más 2 serían 13, luego 13 más 2 serían 15, 15 más 2 son 17 y 17 más 2 son 19, ¿verdad? Y ahí podríamos tener 5 barritas de ancho 2 y sin ningún espacio entre ellas, ¿verdad? Y empezamos en el 9 y terminamos en el 19, es decir, nos pasamos por una unidad del valor máximo. Entonces, aquí el diseñador o el analista puede empezar incluso un poquito antes del 9, puede empezar en el 8 para equilibrar dónde empieza y dónde terminan las clases. Muy bien, pero también se estila que cuando diseñamos las clases, pues normalmente tengamos un espacio ahí entre barras, entonces lo que hacemos es restarle 1 al límite superior de cada clase, entonces sin problema, la primera clase lo podemos empezar en 9 y terminar en 10. La segunda lo empezamos en 11, ya tiene una separación de 1 entre barra y barra. La segunda clase la podemos terminar en 12 y empezar la siguiente en 13. Esta puede terminar en 14, la siguiente empieza en 15, eh, y la podemos terminar en 16 y la siguiente empieza en 17 y finalmente esta la podemos terminar en 18. Y eso también nos deja margen para que el máximo esté contemplada en la última clase. ¿De acuerdo? Este espacio que se le da entre barras, pues ya también es parte de la decisión o ¿cómo se decía? Pues sí, es decisión, es parte de la decisión del analista, ¿verdad? Ya es toque, digamos, estilo de la persona que lo está haciendo. Entonces, digo, puede ser, aquí el ancho es de 1, pero puede ser de 0.5, 0.1, 0.01, dar un espacio más pequeño, más grande, ¿verdad? Siempre y cuando los datos lo permitan, es decir, la idea o la regla es que ninguno de estos datos quede entre los espacios de las barras, ¿verdad? Aquí, pues como no hay números decimales, pues ninguno puede caer en esos espacios entre barras. Entonces, eso también lo determina la magnitud de los números con los que estamos trabajando, las escalas, ¿verdad? Muy bien, entonces con eso ya construimos cinco clases separadas por ahí por colores, que yo también los puedo ir agregando aquí para identificar ahora sí la frecuencia, es decir, cuántos de estos 30 datos caen en la primera clase de 9 a 10. Entonces, lo puedo hacer em, visualmente, como son pocos datos, repito, lo podemos hacer de manera muy sencilla, pero también hay fórmulas en Excel que te permiten encontrar y contar cuántos números en estos datos, en este rango de datos, existen dentro de esta primer categoría o de esta primer clase. Esto no lo vamos a ver ahorita, digo, en este video, no es el fin del video, pero por ahí lo pueden buscar, ¿verdad? Y eso agilizar un análisis más grande. Muy bien, entonces de 9 a 10 podemos decir que están, por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí está otro, van tres, van cuatro, por aquí está otro, me parece que ya son todos, parece que son cuatro. Ujú. Visualmente lo estoy observando, pero pues esperamos no equivocarnos, hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Entonces son cuatro datos. Ahora, de la categoría de 11 a 12, pues tenemos, por aquí está uno, por aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Visualmente es sencillo porque son pocos datos. Aquí está otro más. Y me parece que son todos.
Muy bien, entonces los contamos, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los vamos a colorear en gris. Muy bien, un gris un poquito más oscuro. Perfecto. Ok, perfecto. Si no se me escapa ninguno, ok, entonces son, y los vamos reportando aquí. Aquí fueron 4, aquí fueron 8. Vamos, la siguiente categoría en color melón es de 13 y 14. Entonces aquí hay uno, aquí está otro. Visualmente los identificamos porque es un ejercicio sencillo. Son pocos datos, repito, y ya, me parece que ahí están todos. 13 y 14, sí, parece que sí. Entonces los iluminamos de color melón, melón fuerte. Entonces son 2, son 4, 5, 6, 7, 8 también. 8 datos por aquí. Ujú. Muy bien. La siguiente categoría en verde es de 15 a 16. Por aquí está uno, aquí está otro más, van 2. 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. 7 en un verde de este estilo, de este tono. Muy bien. Son 7 por acá, 7 verdes. Y finalmente los colores fuchsia de la última clase son, pues me parece, uno, los restantes, 2 y 3. Entonces estos los vamos a colorear de este color fuchsia. Ok, entonces son 3 valores. Y vamos a calcular el total de los datos sumando la columna de frecuencia. Entonces esto lo vamos a hacer con una función en Excel llamada suma. Establecemos el rango y efectivamente son 30 datos. Muy bien. A continuación, vamos a construir los límites exactos de clase, el límite inferior y el límite superior. El límite inferior, lo que vamos a hacer es dividir esa distancia entre las clases. La distancia entre las clases la dividimos a la mitad y se la restamos al límite inferior de las clases y se lo sumamos al límite superior. Entonces, esto lo hicimos en clase, entonces de aquí me queda que los límites exactos de clase van del 8.5, estoy restando 0.5, van a 10.5. Estoy restando y estoy sumando, restando al límite inferior y sumando al límite superior. Aquí en este caso sería 10.5 y se lo sumo al siguiente y es 12.5. Muy bien, y así me sigo y puedo completar la tabla. Esto también lo puedo hacer de manera más automática en Excel, ¿verdad? Si son más, hay un número más grande de datos. En este sería 14.5. Vean que se repiten. Y acá 16.5. Es decir, ya no existe ese espacio entre barras. 16.5 a 18.5. Muy bien. Con esto hemos construido los límites exactos de clase. Ahora el punto medio de clase se encuentra pues a la mitad entre los límites exactos de clase. Es el punto medio entre cada límite o intervalo de clase, ¿verdad? Entre cada límite exacto de clase. Muy bien, entonces esto lo podemos hacer de dos maneras. La más fácil es sacar el promedio entre estos dos con una fórmula de Excel, es decir, un promedio o bien podemos usar la función promedio o sumando directamente ambos valores. Este más este y cierro el paréntesis y lo dividimos entre dos. Muy bien. O bien podemos identificar la distancia que hay entre cada límite exacto de clase, del límite inferior al límite superior. Eso lo podemos hacer muy fácilmente con una resta, 10.5 menos 8.5, y me da una distancia de 2, ¿verdad? Lo puedo hacer, pues porque es sencillo, sale directo, pero también lo puedo hacer con fórmula, es el límite superior menos el límite inferior y también me da 2, ¿de acuerdo? Y esta distancia la parto a la mitad, que es 1, y se lo sumo al límite inferior exacto de clase, ¿verdad? Y también obtengo el mismo resultado. Entonces 10.5 más 1
son 11.5. Entonces yo lo puedo hacer de esas dos maneras. Incluso, pues bueno, lo puedo terminar la tabla. 13.5, 15.5 y 17.5. Aquí lo hacemos manual porque es relativamente sencillo, porque son pocos datos. La frecuencia acumulada finalmente es sumar las frecuencias de cada clase. Entonces, 4 más 8 son 12, 12 más 8 son 20, 20 más 7 son 27 y 27 más 3 son 30 datos. Aquí este número de la frecuencia acumulada debe coincidir exactamente con el número total de datos y eso nos orienta o nos da una idea de que vamos bien en el procedimiento. Muy bien. A continuación, para hacer las gráficas, vamos a extraer la frecuencia que obtuvimos, las frecuencias que obtuvimos, las vamos a extraer, digamos, para fines de graficación, vamos a extraer la frecuencia y vamos a extraer también los puntos medios de clase. ¿Correcto? Y como por ahí hay una fórmula, entonces le decimos que copie solo los valores. Muy bien. Tengan cuidado al trabajar con esas fórmulas. Muy bien. Ahora lo que hacemos aquí es también revisar la reglita de qué distancia hay de cada punto medio de clase al siguiente punto medio de clase. Aquí también es sencillo, verlo sería un salto de dos, ¿verdad? Hay dos unidades entre cada punto medio de clase, entonces con esas unidades yo puedo escribir un punto medio de clase antes y un punto medio de clase después o al final, ¿verdad? Esto lo hacemos con la finalidad de abrir en el eje horizontal el polígono y de cerrarlo también en el eje horizontal. Entonces, el punto medio de clase inicial va a ser 2 puntos antes del primero, entonces serían 7.5 y cerramos el polígono sumando 2 al último punto medio de clase, serían 19.5. Muy bien. Ya finalmente, como hemos agregado 2 puntos, pues para efectos de graficación vamos a agregar una frecuencia cero y al final una frecuencia cero también. Y con eso estamos listos para hacer la gráfica de eh, ay, se me fue el rollo. El histograma y el polígono de frecuencia. Entonces, lo que hacemos es, pues, seleccionar la frecuencia, le vamos a dar insertar, vamos a ver los gráficos recomendados y luego elegimos todos los gráficos y aquí hay un gráfico que es el gráfico combinado. Entonces lo vamos a elegir porque queremos graficar el histograma y el polígono en la misma gráfica. Entonces le vamos a decir que aceptar. Es un combinado. Ay, no me dejó. Aquí está. Ay, no me dejó. Yo creo que como que tiene un rango más amplio porque le estamos pidiendo un gráfico combinado y solo le dimos una escala. Ahí está. Bueno, así lo vamos a arrancar, pero ahorita le vamos a modificar los datos. ¿Ok? Esto nada más era para que nos diera la opción de agregarlo. En el título del gráfico le vamos a poner histograma y polígono. Y ahorita vamos a generar los datos. Entonces por aquí viene, no, hoy. Ahí está. Seleccionamos los datos y ahora sí nos pone dos series. Vamos a modificar la primera. La primera serie me parece que la está pintando, le damos modificar y esta la está tomando de la frecuencia, muy bien, que vimos ahí. De hecho, los dos tienen la misma escala. Le vamos a poner para saber cuál es. Histograma, para saber cuál es. Muy bien. Entonces, el histograma es el de azul. Muy bien, sí, lo elegimos bien. Y el siguiente es el de polígono. Muy bien. Aquí el detalle es elegir la misma escala para los dos, la misma escala vertical, la frecuencia. Ese está bien.
Y la parte del polígono también la vamos a elegir como la misma, ¿ok? Como el truco para hacer el gráfico, el gráfico junto. Miren, entonces ya por ahí ya se está apareciendo lo que queremos y lo único que hay que hacer es editar la parte de el eje horizontal. Entonces para eso elegimos el punto medio de clase y vean, pues ahí justamente ya lo hizo. Bueno, voy a cambiar bueno, ahí lo podemos aceptar y voy a cambiar el diseño de esta línea y la voy a poner con puntos. Vamos a cambiar el tipo de gráfico y ahí le vamos a dar que sean líneas con marcadores. Aceptar. Y para que las barras cumplan con la característica de que no haya espacios entre barras, pues me voy al el formato de las series y aquí en el icono de barras, pues voy a poner en el ancho del rango, lo voy disminuyendo para que se hagan más anchas. Y lo llevo hasta donde ya no me marque un espacio. Ok, bueno, esto es meramente formato, diseño del gráfico. Muy bien, ahí está. Así lo puedo dejar, ¿verdad? Y justamente lo puedo cerrar. Muy bien. Y con eso tengo mi histograma y mi polígono. Bien, aquí da la idea de que las barras empiezan en 8.5 y terminan en 10.5, ¿verdad? Y los puntos medios de clase están justamente ahí a la mitad de las barras. Da esa idea, esta gráfica. Finalmente vamos a hacer la gráfica de ojiva con la frecuencia acumulada. Entonces selecciono la columna, inserto la gráfica ahora con puntos con marcadores, le doy el título del gráfico, en este caso va a ser ojiva, muevo un poquito y ahora sí voy a editar los datos, sobre todo el eje horizontal. Entonces, este lo voy a tomar recuerden, es en la ojiva, la escala que se maneja es el límite exacto de clase inferior, ¿verdad? Y con eso lo terminamos. Y así debe quedar nuestra ojiva. Ok, con eso terminamos la primera parte de construir las gráficas. Ahora de la parte de la estadística descriptiva, ahora lo que hacemos es ordenar previamente los datos del menor al mayor y construir esta tablita de aquí para poder calcular la desviación estándar. Para eso, pues vamos a calcular los estadísticos descriptivos de moda media mediana. Para la moda, vamos a identificar el número que más se repite, en este caso, y a ojo, ¿verdad? Por observación, vemos que el 14 se repite 5 veces, entonces este de aquí, la moda, va a ser el número 14. La mediana también es el número exactamente a la mitad de los datos. Como tenemos 30 datos, pues la mitad está entre la posición 15 y la posición 16. Entonces contamos 15 números a partir del primero. Vamos con 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Entonces, esta es la posición 15 y la posición 16 está aquí. Entonces, los vamos a poner de otro color para que se puedan identificar, que será un verde más ligerito. Sí, este color como meloncito. Muy bien, y sacamos el promedio entre esos dos, pero pues es sencillo incluso hacerlo así a vista, ¿verdad? El promedio es 13.5. O sea, incluso de manera mental, digamos. La media, pues, es el promedio, lo podemos calcular sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número total de datos. Entonces, aquí hasta abajo de la columna voy a poner la suma con una función de Excel y ampliamos el rango, cerramos el paréntesis, damos Enter y posteriormente, aquí en la casilla, pues vamos a decir que es la suma dividido entre el número total de datos, que son 30, y eso nos da un total de 13.3.
Muy bien. Ya con la media calculada, entonces vamos a llenar la segunda columna haciendo una fórmula de Excel donde vamos a restar el dato menos la media. Y como es un valor constante, por aquí creo que se le pone un signo de peso en medio para que, no, entonces no era aquí. eh, Me parece que es entre los dos números, pero si no, ahorita lo revisamos. No, no me da. Algo estoy haciendo mal. Digamos como para fijar la celda. Ah, de hecho, sí, no me lo da. A ver, estoy haciendo algo mal. Es otra vez. Es el valor menos la media, que es este valor. Es de 11. Ahora sí, entonces le voy a poner un signo de pesos. Sí, ahí está. Entonces, con ese signo de pesos fijamos el valor y podemos arrastrar el cursor hasta abajo, ¿verdad? Entonces, sí, justamente nos da la información que necesitamos. Aquí podemos hacer una suma en la última columna. Digo, vamos a estar sumando todas las columnas. Y para identificar que todo salió bien, pues me debe dar, bueno, de hecho no. Es aproximado, miren, es un número muy pequeño, aproximado. De hecho, este no me va a servir, me van a servir las de las sumas de la tercera y la cuarta columna. Bien, para calcular la cuarta columna, pues elevamos el, esta diferencia entre el valor y la media, la elevamos al cuadrado con este operador de potencia. Entonces, si arrastramos el cursor, entonces vamos a tener estos valores. Finalmente, nos pide la columna de cada valor al cuadrado, entonces identificamos el valor y con el mismo operador, que es este de aquí en sus teclados, bueno, ahí tienen que identificarlo en el teclado, nos da el valor al cuadrado, arrastramos y llenamos la columna. Entonces hacemos la suma de las columnas 3 y 4, muy sencillo de hacer, y estos valores son los que nos van a ayudar para el cálculo de la desviación estándar por las dos fórmulas equivalentes. Muy bien, una vez que lo tenemos, pues ahora vamos a calcular la desviación estándar con estas fórmulas. Entonces, para eso, fíjense que la primera fórmula me dice que yo debo sumar las diferencias al cuadrado, hacer la suma de esas diferencias al cuadrado, ya lo tengo, es mi columna 3, y dividir entre el número total de datos, ¿verdad? Entonces, eso me da, lo voy a hacer con fórmula, entonces esta representa la sumatoria de las diferencias al cuadrado y voy a dividir entre el número total de datos y me da este valor y finalmente calculo la raíz cuadrada y con qué función, pues me parece que es con no, me parece que en español es raíz. Raíz de este valor que acabo de calcular y obtengo el valor de la desviación estándar y ahora voy a hacer el cálculo por la otra fórmula. Entonces la otra fórmula me dice que primero debo hacer una resta, ¿verdad? Entonces hago la resta entre la sumatoria de los valores al cuadrado, que ya tengo aquí. Entonces puedo decir que es este valor menos el número total de datos, que son 30. Puedo llamar a la casilla o bien lo puedo poner directamente multiplicado con un asterisco por la media al cuadrado. Entonces, esto y con el operador de elevación al cuadrado, de potencia, ¿verdad? Muy bien, tengo ya el numerador. Ahora, teniendo el numerador, pues dice que tengo que dividir esa resta, esa diferencia, entre el número total de datos, que también tengo disponible por acá. Y finalmente, en la próxima casilla voy a sacar la raíz de ese valor que acabo de calcular y obtengo el
la desviación estándar con otro método, pero justamente los valores son iguales. Entonces, esa es comprobación de que por ambos métodos puedo llegar al mismo resultado. Uno elige la fórmula que más le convenga según el problema y pues con eso terminamos este video sencillo de un ejemplo didáctico, académico, simple de la estadística descriptiva, y lo que hicimos fue crear las gráficas de histograma y polígono, ojiva, y calcular por dos métodos o por dos fórmulas diferentes la desviación estándar y la varianza. La varianza es justamente un valor antes de sacar la raíz, ¿verdad? O es el cuadrado de la desviación estándar. Muy bien, espero no haber sido tan aburrido en este video y pues te espero en un próximo video. Gracias y espero que te sirva.